estamos cantando día en día. Amén. Pero canten. Que el Señor les bendiga, hermanos. Si pueden abrir la escritura en el libro 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Es un versículo bien conocido, creo, por todos, ¿verdad? Vamos a iniciar con esos versículos y así continuamente vamos a seguir abriendo otros versículos por ahí en la Biblia, ¿verdad? Se han dado cuenta, el pastor pues está siempre en los negocios de Dios, así que nos ha dado el privilegio de estar aquí ahora, ¿verdad? La palabra de Dios es igual, esté el pastor o no esté, yo creo que es instrucción para cada uno de nosotros, ¿verdad? El aprender de la palabra de Dios. Estamos ahí, hermanos, en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. La palabra de Dios dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, en esta preciosa tarde te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos que estamos aquí ahora, Dios. Ayúdanos, Dios Padre, para que toda palabra que salga de mi boca, Dios, sea palabra bien dicha, de acuerdo a tu sagrada voluntad, Señor. Ayúdanos, Dios Padre, a desarrollar este tema y que podamos de alguna manera salir bendecidos e instruidos por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema que traemos esta tarde: ¿qué gano si conozco la palabra de Dios?
Yo creo que cuando decimos ¿qué gano si conozco la palabra de Dios? Podemos pasar toda una noche hablando de las ganancias de conocer la palabra de Dios. Hay tantas cosas que Dios hace en la vida del que tiene conocimiento de la palabra de Dios y los cambios que hace en cada uno, ¿verdad? La palabra de Dios es tan intensa que nos saca del pecado y nos limpia y nos hace crecer espiritualmente en la palabra de Dios. Conociendo la palabra de Dios, la Biblia, hermanos, sigue siendo la única fuente de la divina revelación y poder. Lo que nos puede sostener en su camino con Dios. La Biblia es fuente de la verdad. La Biblia es fuente, hermanos, de la bendición de Dios. La Biblia es fuente del crecimiento espiritual. La Biblia, hermanos, es fuente del poder y de la victoria. Amén, hermanos. Por eso, hermanos, es que el conocimiento cercano de la Biblia es responsabilidad de cada creyente. Nosotros, hermanos, somos responsables de entender las Sagradas Escrituras y de acercarnos a la Biblia, y somos responsables por todo lo que la Biblia dice. Pues no se puede disfrutar lo que no se conoce. Nosotros, hermanos, no podemos de ninguna manera disfrutar algo que no lo hemos probado. Nosotros a veces nos pueden decir, ¿te gusta tal plato de comida? Y nosotros decimos, no, no me gusta, pero tal vez ni siquiera lo ha probado. Entonces, ¿cómo en la Escritura nosotros podemos hablar que no nos gusta si tampoco no nos metemos en la palabra de Dios? No leemos la Escritura. Entonces, es nuestra responsabilidad tener ese conocimiento de la Biblia. Y para conocer las Escrituras, hermanos, se requiere de un estudio minucioso. Es un mandato conocer la palabra de Dios. No es que yo decida, sino que es un mandato conocer la palabra de Dios, porque así lo enseñó Jesús cuando les dijo a los hombres escudriñar las Escrituras. Desde ahí nosotros vemos que es un mandato de Dios el tener el conocimiento de la palabra de Dios. Es importante, hermanos, conocer la palabra de Dios, porque vivimos, hermanos, en una sociedad de conocimiento humano, saturada de conocimiento humano. Y esto hace que el mundo proponga maneras de encontrar el bienestar. En muchos casos, estas formas contradicen la verdad de la palabra, pero el mismo Jesús decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará. Amén. ¿Verdad? Entonces, hermanos, aquí podemos nosotros agarrarnos y decir, es nuestra responsabilidad conocer hasta dónde hemos llegado y hasta dónde queremos llegar. Pero no lo vamos a lograr, hermanos, si no leemos las Escrituras. Pero fíjese bien lo que dice la palabra de Dios, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y corregir en justicia, a fin de que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿por qué es importante conocer la palabra de Dios? Es una pregunta que a lo mejor nosotros mismos nos hacemos la pregunta. ¿Por qué es importante conocer la palabra de Dios? Y en sus corazones está el saber por qué es importante. Y una de las importancias de conocer la palabra de Dios, hermanos, es la palabra de Dios es infalible en su totalidad. Cuando hablamos infalible, estamos hablando que la Biblia nunca falla en su propósito. La palabra de Dios en su escritura es recta y nunca falla, es infalible en su totalidad. Depende de nosotros, hermanos, cómo la queramos tomar y cómo la querramos distribuir en nuestro corazón. Necesitamos nosotros, hermanos, atesorar la palabra de Dios. El otro punto es inerrante, la palabra de Dios es inerrante en sus secciones o partes. Cuando hablamos inerrante, estamos hablando que la Biblia, hermanos, es libre de errores en todo lo que afirma. La palabra de Dios no contiene errores.
Habrán errores tal vez por una letra que tal vez falte en alguna palabra, pero la palabra de Dios no tiene errores. La palabra de Dios es inherente, ¿verdad?, en sus secciones o partes. Ahora, la otra es que la Biblia, hermanos, o la palabra de Dios es autoritativa y final. No hay para dónde, hermanos. La Biblia tiene el derecho para dictar creencias en nosotros. La Biblia tiene toda autoridad para dictarnos a nosotros qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer, ¿verdad? Es totalmente suficiente para nuestras necesidades. Amén, hermanos. Toda la Escritura es suficiente para nuestras necesidades. Nos provee, hermanos, la seguridad de nuestra salvación. Las Escrituras nos provee la seguridad de nuestra salvación. Ahora, vamos a ver, hermanos, algunos beneficios de conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ver algunos beneficios. Vamos a ver 4 beneficios de conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Primer beneficio de conocer la palabra de Dios es: el conocimiento de la palabra de Dios nos hace sabios. Amén, hermanos. La palabra de Dios nos hace sabios y nos da a entender muchas cosas que andando en el mundo nosotros ni considerábamos que podíamos llegar hasta ese nivel. No lo podemos nosotros percibir de esa manera andando en el mundo pecaminoso, ¿verdad? Inciso A, dice: Dios da la sabiduría para ser salvos. Vamos a ir, hermanos, a 2 de Timoteo 3:15, un poquito atrás de donde iniciamos. 2 de Timoteo 3:15. La palabra dice: y que desde la niñez has sido sabio. Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermano, la palabra de Dios depende de nosotros, cómo nosotros la queramos dirigir o cómo nosotros la queramos ingerir, ¿verdad? El conocimiento de la palabra de Dios nos hace sabios para salvación. Hermanos, una persona que no tiene el conocimiento básico de la palabra de Dios, lo primero que va a pasar, hermanos, es que va a dudar de la palabra de Dios. Si usted en su corazón no tiene suficiente conocimiento de la palabra de Dios, va a dudar de la palabra de Dios. ¿Por qué va a dudar? Porque si alguien por ahí que tiene un poco más de conocimiento de la palabra de Dios y viene y le explica algo a usted, y usted le dice: no, eso no es cierto, está dudando de la palabra. ¿Por qué? Por no tener el conocimiento. Porque no tenemos el conocimiento, hermanos, una persona va a dudar de la palabra de Dios. Segundo punto es: una persona que no tiene el conocimiento básico va a dudar de su salvación. ¿Por qué va a dudar de su salvación? Porque no está seguro de lo que está creyendo. No está seguro porque no la está leyendo la Escritura. Nosotros debemos, hermanos, reconocer desde cuando nosotros recibimos a Cristo hasta este día, ¿cuáles son los cambios que usted ha visto en su vida? ¿Cuáles son esos cambios? Ahora, ¿está poniendo en práctica esos cambios? ¿Está poniendo en práctica lo que Dios le ha demostrado, lo que Dios le ha enseñado, lo que Dios le ha instruido que haga? Porque nosotros muchas veces estamos esperando, hermanos, que venga una señal de Dios y nos diga: esto es lo que debes hacer, cuando en realidad el Espíritu Santo ya le está diciendo lo que tiene que hacer, pero no lo hacemos. ¿Por qué, hermanos? Nosotros debemos cambiar esa actitud. El Espíritu Santo o Dios no va a venir físicamente a hablarnos personalmente. Físicamente no lo va a hacer, pero por medio del Espíritu Santo sí nos va a hablar. El problema es que nosotros buscamos nuestra comodidad. Nosotros buscamos lo que nos conviene, pero no le ponemos atención cuando es el Espíritu Santo de Dios el que nos está hablando. En su corazón queda, hermanos, si usted le va a obedecer a Dios o no le va a obedecer. En su corazón queda qué es lo que usted va a hacer por Dios, ¿verdad? En su corazón queda. Ahora,
Una persona, hermano, que no tiene conocimiento básico, va a dudar de su salvación porque está confiando en sí mismo y no en Dios. Yo puedo decir, yo conozco toda la Biblia de A a P, o como sea, ¿verdad? Pero la realidad es, ¿estamos poniendo en práctica lo que aprendemos? ¿Estamos nosotros haciendo la voluntad de Dios? Es ahí, hermano, ¿no? Usted puede conocer la Biblia completa y se la puede saber de memoria, pero ¿está poniendo en práctica lo que la Biblia le está diciendo que haga? Ahí es donde nosotros fallamos, ahí es donde nosotros somos débiles, y ahí es donde viene el enemigo y empieza a atacarnos por todos lados, ¿verdad? Seguramente, hermanos, Pablo conocía muy bien al joven Timoteo para darle tan certeras indicaciones cuando le está hablando aquí a Timoteo, ¿verdad? Porque son epístolas de Pablo, escritas por Pablo a Timoteo. Seguramente Pablo conocía muy bien a Timoteo para darle tan certeras instrucciones. Y esas instrucciones nos tienen que pasar a nosotros hoy en día para que nosotros mismos las podamos seguir y poner en práctica. Seguridad presente de salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, hermanos, garantizada. Por medio de la fe en Cristo Jesús. Hermanos, la salvación es garantizada por la fe en Cristo Jesús. Pero, ¿cómo andamos nosotros con la fe? ¿Cómo estamos nosotros por ese lado? ¿Tenemos fe o estamos esperando que Dios nos dé una indicación y nos vamos a sentar en las sillas y vamos a esperar, hermano? Yo, en lo personal, hermano, yo me doy cuenta todo el cambio que Dios ha hecho en mi vida. Cómo Dios me está guiando y me está instruyendo. El problema es que a veces, hermanos, no lo queremos tomar de esa manera. Andamos buscando simplemente la comodidad, ¿verdad? Yo no puedo sentarme a esperar, hermanos, a decir, voy a esperar a que Dios me hable. Y tal vez ya lo está haciendo. Usted le pide paciencia a Dios, le va a dar un problema. Le va a dar un problema para ver si tiene paciencia. Y así, usted puede poner muchas cosas y Dios le va a dar lo contrario. ¿Por qué? Porque Él quiere probarlo a usted. Porque Él quiere probarlo, Él quiere ver si usted le es fiel. La vez pasada yo estuve aquí predicando antes de hacer un viaje, hermanos. ¿Qué tal si yo hubiera decidido hacer mi viaje y hubiera negado estar aquí? Eso es la prueba que Dios le está poniendo a uno. Eso es lo que Dios quiere ver. Quiero ver si tú haces lo que yo te estoy mandando a hacer. ¿Verdad? Y eso es hacer la voluntad de Dios, hermanos. Siempre en nuestros corazones debe estar Dios primero. Las cosas del mundo son segundas. Ya nosotros, hermanos, como apartados, como santos, ya no podemos nosotros poner las cosas de Dios en segundo lugar. Tenemos que atesorar la Biblia, pero no solo mentalmente, sino tatuarla en nuestros corazones. Practicarla, porque la podemos memorizar y la podemos memorizar muy bien. Pero, ¿la tenemos en nuestros corazones? No sé, ¿verdad? Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros que esto suceda, hermanos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros que todo esto siga adelante. Vamos a ver el segundo beneficio, hermanos, de conocer la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios nos guarda del pecado. ¿Cree usted? Amén, hermanos. El conocimiento de la palabra de Dios nos guarda del pecado, nos aparta del pecado. Hay momentos que usted se siente débil, se siente esos bajones que yo no sé si usted los ha experimentado, pero en mi vida personal yo los he experimentado, y estábamos hablando con mi hermano José ahora, y me dice que él el otro día sintió un bajón de eso, que no sentía ni deseo de ir a la iglesia. Entonces le digo yo, mira, cuando sientas eso, inmediatamente ponte a orar o lee la Biblia. Dios te va a suplir y te va a levantar de vuelta y te va a dar las energías de vuelta, ¿verdad? Cuando sientas eso, levántate, ora, pídele a Dios, lee las Escrituras, que eso te va a llenar espiritualmente de nuevo, ¿verdad? Por eso dice, el conocimiento de la palabra de Dios nos guarda del pecado. Salmos 119:11. Salmos 119:11 dice,
en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En otras palabras, en mi corazón he guardado tus dichos o tus palabras para no pecar contra ti. Cuando usted guarda la palabra de Dios en su corazón, no va a pecar contra Dios. Pero tiene que guardarla en su corazón, tiene que atesorarla en su corazón, tiene que sentirla, tiene que sentir el deseo, hermano, de la palabra de Dios. Pero si sus deseos andan por otros lados o andan todavía pensando en el mundo, qué es lo que está pasando, mis amigos se andan divirtiendo y yo estoy aquí en la iglesia aburrido, hermano, esa opción no debe existir para el cristiano. Usted ya es una persona apartada, una persona santa, ¿verdad? Porque Dios nos ha apartado para algo y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Es simplemente que nosotros no lo queremos descubrir. A veces decimos, yo no sé en qué servir en la iglesia. Descúbralo. Póngase a pensar en qué puede hacerlo. Y el llamamiento ya está. Simplemente que nosotros tenemos que actuar. Pero si no actuamos y nos quedamos siempre a calentar bancas, hay problema. Hay problema, hermano. El conocimiento de la palabra de Dios nos guarda del pecado. Hermano, Dios te dará la sabiduría en lo que concierne a la salvación. Dios le va a dar el entendimiento, la sabiduría en lo que concierne a la salvación. ¿Verdad? Sabemos que estamos, hermanos, en los postreros días. Todos sabemos que estamos en los postreros días. Pero en los postreros días, hermanos, ¿a qué debemos dedicarnos con toda concentración siendo cristianos? ¿A qué debemos dedicarnos con toda concentración siendo cristianos? El apóstol Pablo aconsejó al joven Timoteo para que permaneciera en la verdad del evangelio que había aprendido. Ese fue el consejo que el apóstol Pablo le dio a Timoteo, donde le aconsejó que permaneciera en la verdad del evangelio que había aprendido. Pero ¿y qué tal nosotros si no lo aprendemos? ¿Cómo nos vamos a mantener o permanecer en la verdad de Dios si no queremos nada con la Biblia? No la atesoramos, no nos interesa. Esa es la actitud que nosotros debemos cambiar, hermanos. Debemos aprender a atesorar la Biblia y aunque sea un versículo, usted le va a sacar mucho jugo. Le va a sacar, pero inmensamente, hermano. Yo he aprendido de una manera tan tremenda que yo le digo a Dios, Dios, yo no sé por qué. Yo no sé por qué me has escogido a mí, pero yo no sé qué hacer. Muchas veces no entiendo. No entiendo cómo es que Dios me está guiando de una manera y no lo sé por qué, pero ese es el secreto de Dios. Eso es lo maravilloso de Dios. Eso es lo que Dios cambia en la persona. Amén, hermanos. El apóstol Pablo aconsejaba al joven Timoteo para que permaneciera en la verdad del evangelio que había aprendido. A pesar de que el pecado en el mundo hoy en día, hermanos, empeora. La Biblia es la única solución para nosotros que vivimos en los postreros días. Acuérdense que el pecado de día en día va de lo peor. Más cosas van saliendo, más pecado, más tribulaciones, más sinvergüenzadas. Pero nosotros como apartados, como hijos de Dios, tenemos, hermanos, la Biblia en nuestras manos. La única solución, dice, para nosotros que vivimos en los postreros días es la Santa Escritura. Y a esa nos debemos aferrar nosotros. Es necesario, hermanos, que nosotros guardemos en el corazón la palabra de Dios. No solo atesorarla en nuestra mente, sino guardarla en nuestros corazones. Deber de cada uno de nosotros, hermanos. Deber de cada uno de nosotros. Atesorar la palabra de Dios, ponerla en práctica y seguir siempre adelante. Porque fíjense lo que dice en el versículo de iniciación que tomamos. Que toda la escritura de Dios es inspirada por Él. Y útil, dice, para enseñarnos para que nosotros también de la misma manera enseñemos a otras personas, para redarguirnos, para corregirnos. Algunos no queremos que el hermano ni que la Biblia nos corrija, porque andamos buscando nuestra comodidad. Pero tenemos que adaptarnos, hermanos, a que hay momentos que necesitamos
ser corregidos y aceptar las correcciones. Nosotros, hermanos, andamos buscando la perfección y sabemos que humanamente no vamos a encontrar la perfección. Sabemos, hermanos, que Dios, Jesucristo, fue el único perfecto y el único que dio su vida por nosotros. Y Él es el único perfecto. Nosotros, hermanos, tenemos que tratar de hacer lo mejor para Dios. Eso es nuestro deber como cristianos. Ahora vamos a pasar al tercer beneficio de conocer la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios produce crecimiento espiritual. ¿Lo cree usted? Sí, hermanos. El conocimiento a la palabra de Dios produce crecimiento espiritual. Imagínense, y yo esto lo tomo para mí porque cuando yo recibí al Señor en el 2009, que yo recibí al Señor, me invitaron en El Salvador a una iglesia. Yo tenía 2 semanas de haber recibido a Cristo. Me invitaron a una iglesia con mi mamá, mi hermana. Y a la hora que terminó el servicio, el pastor me invita a mí a que predicara, a que orara la oración final. Hermanos, yo me levanté porque todos estábamos parados y yo no hallaba qué hacer, hermanos. Yo no sabía orar. Yo no sabía decir una palabra. Yo me quedé, hermanos, volviendo a ver a mi hermana, a mi mamá, ayúdeme, ¿qué digo? ¿Qué hago? Por no conocer la palabra de Dios. Y yo ahora le digo a mi hermana, cuando hablo con ella, le digo, yo quisiera volver a encontrarme con este pastor. Porque yo no culpo al pastor, hermanos. Él no conocía mi vida, él no sabía dónde venía yo. Yo no lo culpo a él me estaba dando el privilegio de que yo orara al final. Simplemente que el burrito venía saliendo apenas de las inmundicias. ¿Verdad? Y yo no supe ni qué decir, hermano, no pude orar. Yo le dije al hermano, no puedo. Y después, lo vi como 3 días después y me disculpé con él y le dije, hermano, yo tengo 2 semanas de haber llegado a los pies de Dios. Yo no sé nada. Y ahora, hermano, yo me doy cuenta cómo Dios ha ido cambiando ese proceso en mi vida. Cómo Dios ha ido cambiando con mi esposa, con mis hijos, con mis padres. Siempre, hermano, va a haber en la familia ese motivo que lo va a querer apartar a usted de los caminos de Dios. Pero eso donde nosotros debemos darle prioridad a Dios y olvidarnos de los amigos, olvidarnos de los familiares que lo quieren apartar de los caminos de Dios, ¿verdad? El conocimiento de la palabra de Dios produce crecimiento espiritual. Vamos a ir a 1 de Pedro 2:2, un versículo muy bonito que nos explica más claramente, ¿verdad?, lo que nosotros debemos hacer, cómo debemos de ser la palabra de Dios. 1 de Pedro 2:2. Ahí está en la pantalla, hermano. La palabra dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Se da cuenta, hermano, cómo la Biblia se refiere a esto, verdad? Dice, desead como niños recién nacidos. En ese momento que yo pasé, deseaba tener el conocimiento. Pero, hermanos, yo estaba recién nacido. Estaba un recién nacido en las cosas de Dios. No podía. Pero yo tenía que empezar a atesorar la Biblia en mi corazón, ¿verdad? Dice, desear es una palabra clave. Un recién nacido, hermanos, depende de su madre para alimentarse. ¿Estamos de acuerdo? Un recién nacido depende de su madre para alimentarse. No puede, hermanos, por sí solo. Depende de la leche materna. Nosotros, como recién nacidos, debemos de desear la palabra de Dios igualmente. Porque es la palabra de Dios que nos dará el crecimiento y los fundamentos en la palabra de Dios. Cuando la palabra habla de fundamentos, son sus bases, sus principios. Tienen que estar firmes, tienen que estar asegurados con la palabra, tienen que saber de lo que está hablando.
Esas son las bases que usted tiene que preocuparse en toda su vida. Preocuparse de hacer buenos fundamentos para que no vaya a llegar el terremoto y lo bote. Su torre tiene que estar bien hecha. Y con la mano de Dios y Jesucristo a su lado, todo se puede. Todo lo podemos hacer, hermanos. Dice, tenemos la responsabilidad, hermanos, de leer la Biblia y desear la Escritura, anhelar la Escritura, la palabra de Dios. Debemos y tenemos la responsabilidad de leer y desear la Escritura, hermanos. Y esto debe estar en todos nosotros. No solo uno, no solo porque el pastor es el que pasa a predicar aquí. Solo él la tiene que aprender. No. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros le vamos a hablar a una persona en la calle si no sabemos de lo que estamos hablando? Si no estudiamos la Escritura, ¿cómo le vamos a hablar? ¿Cómo le vamos a presentar a Jesucristo a esta persona? Debemos conocer la palabra de Dios. Vamos a entrar al cuarto beneficio de conocer la palabra de Dios. Y este es, hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios resulta en una vida victoriosa. El conocimiento de la palabra de Dios resulta en una vida victoriosa. Hermanos, cuando nosotros vemos que dice el conocimiento de la palabra de Dios resulta en una vida victoriosa, a veces nos ponemos o nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cuál es la victoria que yo voy a recibir en Cristo Jesús? ¿Cómo voy a salir en victoria? Hermano, el día que nosotros, sea que nos vamos con Dios, o sea que nos vamos antes que Él venga, ahí es donde nosotros vamos a apreciar la victoria que Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso vamos a ir a Josué 1, del 7 al 8. Josué 1, del 7 al 8. Donde la palabra de Dios dice, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjese la conformidad que el salmista nos pone, Josué nos pone, ¿verdad? Cómo nosotros nos debemos conformar. Estas palabras son para que nosotros nos alentemos nosotros mismos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a nosotros a recibir esa bendición de Dios? ¿Cómo vamos a recibir esa victoria, esa bendición que nosotros siempre hemos anhelado? Hermano, Dios no nos va a ayudar a nosotros ni con riquezas, ni con carros de lujo, ni con casas lujosas. Él quiere decir que nosotros no nos faltará nada, porque Él será nuestro sustento. Eso es lo que nosotros a veces podemos pasar una vida entera pidiéndole a Dios, Nosotros estamos hablando de esto con los hermanos el lunes pasado. Podemos pasar una vida entera pidiéndole a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué estamos dando nosotros a Dios? ¿Qué le estamos dando nosotros a Dios? Nosotros pedimos y pedimos todos los días, pero ¿qué le damos nosotros? ¿Está usted testificando de la palabra de Dios? ¿Está usted hablándole a otros de la palabra de Dios? Está en su corazón, ¿verdad? Si usted le está hablando a otras personas de la palabra de Dios. Y es su responsabilidad también hablarle a otras personas de la palabra de Dios. Porque Dios dice, Él quiere decir que no nos faltará nada
porque Él será nuestro sustento. Cuando Él dice que todo nos va a salir bien, es porque vamos a estar bien en esta vida terrenal. Agradar la voluntad de Dios en esta vida terrenal. Agradar la voluntad de Dios en esta vida terrenal. Dice, la promesa es que Dios prosperará nuestras vidas. Pero ¿cómo Dios va a prosperar nuestras vidas? Exacto, con la obediencia, hermanos. Si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, Él va a prosperar en su vida. Él va a prosperar en nuestras vidas, todos los días. Pero tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo. Tenemos que tener esa seguridad completa, hermanos. Agradar la voluntad de Dios en esta vida terrenal. Es decir, conocer la palabra de Dios, los hechos y relatos de la Biblia. Es como conocer el abecedario espiritual. Si usted conoce el abecedario regular, ¿verdad?, que conocemos en el mundo, tiene que conocer el abecedario espiritual. Esto, hermano, hace que lo conozcamos de una manera más profunda y le permite a Él hablarnos más y más de su palabra, ¿verdad? Dios nos ha dado, hermanos, un regalo poderoso y maravilloso. Su palabra, al leerla, no solo somos educados espiritualmente, sino que también somos lavados y nutridos en nuestro interior. Amén, hermanos. No solo somos, como dice aquí, ¿verdad? No solo somos educados espiritualmente, sino que también somos lavados y nutridos en nuestro interior. Yo por ahí, a mí me gusta mucho, hermanos, lo que son esta comedia de Chespirito. Yo creo que a todo el mundo le encanta porque para mí es la comedia más sana que puede existir. Y una vez le dice don Ramón a Chespirito, le dice, si tú quieres ser una persona de fruto en tu vida, una persona preparada en tu vida, tienes que devorarte los libros. Y Chavo, bien mandado, empieza a morder los libros, ¿verdad? Nosotros, hermanos, no es de la forma que lo debemos hacer. No podemos nosotros empezar a agarrar mordida la Biblia para devorar la Biblia, ¿verdad? La manera que nosotros la vamos a devorar la Biblia, leyéndola, atesorándola, guardándola en su mente y en su corazón. Esa es la única manera que nosotros, hermanos, podemos devorar la Biblia y poniéndola en práctica. No solo es leerla y escribir versículos y todo por allá, bonito, ¿verdad? Pero pongámosla en práctica. Pongámosla en práctica todos, hermanos. Para ir terminando, hermanos, no debemos olvidar de que uno de los mayores beneficios de la Biblia es que nos instruye a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto. Amén, hermanos. En otras palabras, la Escritura ayuda a formar el carácter de Cristo. La Escritura ayuda a formarnos nosotros lo que vamos a hacer en el futuro. Si nosotros nos queremos parecer a Jesucristo, debemos atesorar esto. Debemos nosotros y tenemos la obligación de guardar la Escritura en nuestros corazones. A formar el carácter en Cristo. Y dice, y nos capacita para hacer todo lo que Dios demanda de nosotros. Por eso, hermanos, es importante y necesario e indispensable que el creyente pueda leer y estudiar la palabra de Dios. Es indispensable que el creyente pueda atesorar y aprender la palabra de Dios. Por eso, hermanos, para ir cerrando el tema, el éxito en la victoria, hermanos, depende de su completa obediencia a Dios. De su total, completa obediencia a Dios. Hermanos, debemos nosotros y tenemos la obligación, como dice aquí en 2 de Timoteo 3, 16, 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todos nosotros seamos preparados para toda buena obra. ¿Cómo vamos a descubrir esas buenas obras nosotros, hermanos? Sirviendo, buscando dónde nosotros podemos servir.
De esa manera nosotros vamos a encontrar todos los beneficios de conocer la palabra de Dios. Pero necesitamos acción. Necesitamos accionar, mi hermano, todos los días para que Dios haga ese cambio en su vida. Para que Dios haga ese milagro que usted está esperando. Si usted quiere que Dios le hable físicamente, no lo va a hacer. Pero por medio del Espíritu Santo, Dios sí le va a hablar. El problema es que nosotros no entendemos cuando es el Espíritu Santo que nos está hablando. Pero debemos saber, hermanos, debemos saber nosotros cuándo es que el Espíritu Santo nos está llamando. Cuándo es el que nos está diciendo, este es el momento. Este es el momento donde tú te tienes que movilizar. Pero depende de cada uno de nosotros, mis hermanos. Depende que todos estemos fieles, constantes en la iglesia. Apartados de todas las tentaciones en el mundo. Ese es nuestro deber, hermano. Apreciemos la Escritura y guardémosla en nuestro corazón. Pongámosla en práctica todos los días, hermanos. ¿Verdad? Con esto, hermanos, vamos a ir en oración, si nos ponemos de pie, para ir terminando. Vamos a orar, hermanos, por nuestro pastor. Sabemos que él está afuera este día. Necesitamos orar por él, para que, así como Dios lo ha llevado a los negocios de Dios, igualmente que lo pueda traer de regreso, ¿verdad? Con bien, para que pueda estar con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus indicaciones, por tu manera, Dios Padre, que cada día nos hablas a través de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por haber entregado tu vida, Dios Padre, para el beneficio de nosotros. Esta tarde, Dios, te queremos agradecer por habernos instruido de alguna manera eficiente y que nosotros, hermanos, podamos gozar de esa palabra, que podamos gozar de todo lo que nos has dejado en nuestros corazones, Señor, y que nosotros como humanos la pongamos en práctica todos los días. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de mis hermanos atesoren tu palabra, Señor, y que la pongan en práctica, Padre. Ayúdanos, Padre Celestial, para que todo lo que esta iglesia está haciendo, Dios Padre, sea de productividad en tu nombre, Señor. Gracias, Padre, te pedimos por nuestro pastor, Señor, donde sea que él se encuentre este día, Dios Padre, bendícelo, cuídalo, Dios Padre. Dale entendimiento, dale conocimiento, Dios Padre, para que nos pueda instruir cada día, Señor, con tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, no se aparte de él, ni de su familia, ni de sus nietos. Y bendice, Dios Padre, cada uno de mis hermanos que están ahora aquí presentes, Dios. Si hubiera una persona, Dios, que no tiene tu Espíritu en su corazón, Dios Padre, que esta tarde tú lo puedas tocar, que esta tarde tú puedas, Dios Padre, tocar esos corazones que no están seguros, Señor, a dónde irán el día que mueran, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tocar esos corazones que todavía están indecisos, Señor, y que tu palabra pueda cambiarnos cada día, Dios, y corregirnos en todo lo que hagamos, Señor. Gracias, Señor, por darnos el privilegio, Dios, de poder estar aquí, de poder estar en tu casa, Dios, para de poder hablar de tu palabra, Señor. Gracias por ese privilegio, Señor, pidiéndote, Dios, que nos des más entendimiento, más conocimiento, para poder llevar esta palabra, Señor, a personas que todavía no han entendido, Señor, que tú eres el único Dios de salvación, que tú eres el único camino que nos guiará, Dios Padre, a esa victoria final, a esa victoria que todos anhelamos, Señor. Ayuda, Dios Padre, a los necesitados, a las personas enfermas, Señor, que tú puedas tocar esas enfermedades y corregirlas con tu poder, Señor. Ayúdanos, Dios Padre, cualquiera de los hermanos que pueda estar pasando, que tal vez por una enfermedad no está aquí, Señor, que tú lo puedas bendecir y tocar, Señor, con tu Espíritu Santo. Igualmente, Dios, si aquí hay una persona que no ha recibido de ti, que tú lo puedas tocar su corazón, Dios Padre, y que este día pueda ser de salvación, Señor. Si aquí hubiera una persona, Señor, que quiere entregar su vida, Dios Padre, que quiere rendirse ante ti, Señor, tócale, Padre. En tus manos lo ponemos, Señor. Gracias, Señor, te damos por todo y en todo lo que hacemos, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Y será hasta el viernes. Si Dios lo permite.